el colapso del capital. Y bueno, en principio, comentarles que este es el local del espacio cultural y político llamado Ancla, que le pusimos así ese nombre por la agencia de noticias clandestinas que una vez fundó Rodolfo Walsh, en homenaje a él y también, o sea, a su vida y también a su obra, ¿no? Que fue la fundación de Ancla, en aquel periodo oscuro de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, donde, bueno, ocultaban todo, silenciaban todo, entonces era muy importante salir al encuentro, ¿no? Enfrentar ese silencio, enfrentar a la nada, ¿no? que significaba la dictadura, que avanzaba, asesinaba, y no solamente asesinaba vidas, sino que asesinaba toda una vida industrial y por lo tanto a la clase trabajadora. Así que por eso este lugar y el espacio político-cultural se llama Ancla. Entonces, en este espacio muchas veces se dan charlas como esta y estamos realmente pero muy contentos de que esté Lionel hoy acá y todos ustedes. Me dijeron que hay mucha gente de Trujuy, que para nosotros significa toda una república, acá en Moreno. Gente de Rodríguez, bueno, de José C. Paz y seguramente de algún otro lado que yo no lo sé. Y en este lugar siempre estamos muy abiertos, muy dispuestos a lo que sea la apuesta del pensamiento, ¿no? Lo que sea, cuando nos invitan a reflexionar sobre la realidad, sobre las ideas, nosotros estamos dispuestos, así tengamos algunas diferencias o diferentes visiones, eso no nos importa, y más teniendo en cuenta que de alguna manera la posición, por algo que estuvimos leyendo del libro, la postura de la unidad piquetera, el partido piquetero de Lionel, es una postura no sectaria, no oportunista, y que se pone a pensar en serio, ¿no? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo de la Argentina? Que por supuesto es el imperialismo y los monopolios. Y Lionel, bueno, hace todo un análisis, y no solamente queda el análisis solo, sino que además pone las pruebas sobre el libro, con nombre y apellido de los distintos monopolios, mayoritariamente norteamericanos, que se encargan de destruir nuestro aparato productivo y por lo tanto de destruir a nuestra clase trabajadora, ¿no? Y de alguna manera limitar o debilitar su fuerza social. Así que, sin mucho más que hablar, celebramos desde Ancla entonces tu presencia, Lionel, y celebramos el camino de la unidad, la construcción de la unidad, que muchas veces se va haciendo así, dialogando entre diferentes visiones que, por ser diferentes, no son antagónicas, ¿no? Lo único que nos antagoniza acá es, por una parte, el imperialismo y los monopolios. Ahí está nuestra línea de horizonte con quien antagonizamos de verdad, ¿no? Y por otra parte nos interesa mucho reflexionar sobre qué tipo de movimientos políticos, movimientos populares y qué tipo de izquierda también es necesaria para la liberación nacional de nuestra patria. Una izquierda obviamente sectaria, que está cerrada en sí misma y que no sale de su ensimismamiento y pareciera que ama más sus postulados que al propio pueblo argentino. Celebramos hoy entonces esta apertura teórica que nos hace entrar de ahora en más en un camino de un diálogo que ojalá se siga profundizando y que por supuesto pueden usar este lugar, podés usarlo Lionel, puede usarlo cualquiera de ustedes para lo que quieran, para hacer cosas en conjuntos, o simplemente si necesitan un lugar para expresar alguna de sus ideas, acá van a tener siempre la puerta de Ancla abierta. Así que, presentado Lionel, me gustaría decir muchas más cosas, pero así ya vamos al hueso de la cuestión, y desde ya
cuando está hablando Leonel o después, como ustedes quieran, pueden levantar la mano, hacer alguna pregunta o algún comentario, o también criticarte, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Gracias por venir. Gracias a los compañeros de Ancla por abrirnos el espacio. La verdad que me parece muy importante que haya estos espacios para poder discutir, y de hecho nosotros cuando lanzamos el libro la idea era que sea una herramienta para poder desarrollar el debate no solamente entre nosotros, digamos, los compañeros del partido, sino también con otras organizaciones, con otros militantes y con el público en general. Así que gracias por abrirnos el espacio. Yo quería decir un par de cuestiones acerca de este libro y que me parece importante tenerlas en cuenta hoy en el momento que estamos viviendo. Pues estamos presentando un libro en medio de la campaña electoral, ¿no? Y es como que, bueno, vos sos un pelotudo. O sea, estamos repartiendo volantes, estamos pintando paredes, pegando afiches y vos estás presentando un libro. O sea, como, ¿qué estás haciendo? Me parece importante entender por qué nosotros presentamos un libro en medio de la campaña electoral y por qué este libro. Y eso tiene que ver con qué campaña electoral y qué momento estamos viviendo, atravesando nosotros en este país. Y por eso quería hacer un paralelismo entre un aspecto del libro y la situación política electoral que estamos viviendo. En el libro una de las cuestiones que nosotros queremos explicar es por qué hay una crisis. ¿Por qué hay una crisis capitalista, no solo en Argentina, sino en todo el mundo? Porque es como que uno vive ajeno a las crisis económicas, ¿no? Uno piensa que, bueno, se levanta, va a trabajar, o si estás ocupado, no trabaja o va a hacer una changa, y después va a buscar al colegio, vuelve, ve que el barrio siempre sigue más o menos igual, va a visitar a la familia, qué sé yo, bueno, hace su vida, ¿no? Está en sus cosas privadas, y es como que lo que pasa afuera, lo que pasa con la economía es como algo ajeno que no sabemos a qué responde, ¿no? Entonces el dólar sube o baja y es como la lluvia. Bueno, se nubló y llovió, pero no sabemos por qué, ¿no? Y un día la leche sale 50 pesos y no sabemos por qué. Pero vamos al supermercado y la leche sale 50 pesos. Y un día un compañero que trabajaba en la construcción se quedó sin laburo porque paralizaron toda la obra pública. Y no sabemos por qué. Pero bueno, pasó. Entonces es como si fuera algo que cae del cielo y que no sabemos por qué nos pasa, pero que nos termina determinando la vida. ¿Cuántos dejaron de comprar yogur acá? Hace bastante. Bueno, entonces nos termina determinando la vida. Pero que sin embargo hay como una idea de que es algo ajeno a nosotros, que no depende de nosotros, que nos pasa, ¿no? Como una tragedia, o como algo que nos manda Dios del cielo, vaya uno a saber, pero no tiene que ver con nosotros. Y la idea del libro, una de sus ideas, era discutir esto, explicar por qué se genera una crisis y por qué hoy estamos atravesando una crisis. Para poder entenderlo y para poder, a partir de entenderlo, ver qué hacemos con eso. ¿Se entiende? Y nosotros, mientras estamos dando el curso, este libro nace de un curso que dimos el año pasado, a 200 años del nacimiento de Marx. Cuando estábamos dando el curso, pasó algo impresionante, que es que fue la gran mega devaluación del año pasado, que el dólar se fue de 25 hasta 40, 45 llegó a tocar en un momento. ¿Se acuerdan? En ese momento fue como un descontrol. Bueno, fue en medio del curso. Y fue como, digamos, parecía una cargada, ¿no? Porque estábamos haciendo un curso sobre el capital en honor a los 200 años del nacimiento de Marx. Marx era un militante alemán que después de la revolución de 1848 en Europa, una revolución que es derrotada, dice, bueno, yo tengo que pensar
por qué es que fue derrotada la revolución y en qué momento la revolución va a triunfar. Y la conclusión del Capital, para alguien me va a querer correr después con esto, pero para mí la conclusión del Capital es: el momento de la revolución es el momento de la crisis del capital. Y cuando hay crisis es cuando los trabajadores nos tenemos que dar la tarea de tomar el poder para poder reordenar la situación sobre la sociedad, sobre otras bases sociales, sobre nuestros intereses. Esa es la conclusión a la que llega Marx después de un montón de libros que escribe, que son el Capital. Entonces, haciendo una charla en honor a un militante, un revolucionario que se dedicó los últimos 20 años de su vida a estudiar la crisis del capital, ¡pum!, tenemos una mega devaluación en Argentina. Entonces en el libro está todo el tiempo teñido este diálogo entre, por un lado, explicar lo que explicaba Marx, o sea, cuáles son los fundamentos de por qué el sistema donde vivimos y la forma en que nos organizamos para producir todas las cosas que necesitamos va hacia una crisis, y la crisis misma que estábamos sufriendo nosotros. Y creo que por lo tanto es ese valor del libro, el de tratar de entender por qué la leche sale 50 pesos, por qué la garrafa sale 400 pesos de un día para el otro, es, creo, quizás una de las cosas más importantes. Y en el libro nosotros decíamos, bueno, lo que pasa acá es que los grandes fondos de inversión, los tipos que tienen mucha guita, pero cuando digo mucha guita es mucha plata, no estamos hablando de 1 millón de pesos, estamos hablando de miles de millones de dólares, una cantidad de plata que ni puede entrar en la casa nuestra. Esos grandes fondos de inversión de Estados Unidos, de Europa, habían venido a la Argentina a hacer una especie de plazo fijo, porque tenían un amigo acá en el Banco Central que se llamaba Sturzenegger, que les daba mucha plata, y un día lo que pasó es que en Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a empezar a subir nosotros la tasa de interés porque queremos que los dólares vuelvan a Estados Unidos. Y bueno, los dólares se fueron de Argentina y se fueron a Estados Unidos. Y como se fueron todos corriendo, el dólar pasó de valer 20 a valer 40. Eso es en 2 líneas, digamos, lo que pasó el año pasado. Hubo una gran corrida contra el peso argentino. Se fueron todos los dólares a Estados Unidos. Y el problema es que acá tenemos, como gobierno, a un delincuente, un cipayo. Porque cualquier gobierno que debería haber dicho, no, escuchame, no te podés ir corriendo un día para el otro y llevarte millones de dólares del país. Esos dólares se quedan acá. Porque si se van corriendo todos, se devalúa el peso un montón. Bueno, como a Macri no le importa, o mejor dicho, como Macri es socio, ¿no?, de todos esos fondos de inversión de afuera, se fueron todos corriendo un día para el otro y pasó lo que todos vimos. El dólar pasó de 20 a 40, el pan pasó a 80 mangos, la leche a 40, hoy ya están 50, bueno, todo eso que ya todos vimos. Y me parece importante, por lo tanto, este esfuerzo que es el libro y la lectura del libro que implica un esfuerzo y un trabajo, la discusión sobre el libro que implica un esfuerzo y un trabajo, para tratar de entender cuáles son los fundamentos de la crisis que nosotros vivimos. Porque a partir de que la entendemos, podemos ver quién es el responsable de que esa crisis nos esté dejando sin comida. Y a partir de que entendemos quién es el responsable, podemos militar, podemos organizarnos, podemos denunciarlo y podemos luchar contra esos responsables. Contra los monopolios que nos ponen la leche al mismo precio al que la quieren vender afuera, que nos ponen el pan al mismo precio al que lo quieren vender en Europa, y también contra los gobernantes que les permiten hacer eso. Creo que esto es muy importante porque es lo que explica cuál es el valor de hacer el esfuerzo de comprar el libro, de leer el libro, de estudiar el libro y de militar el libro. Tenemos que entender cuál es la crisis que estamos atravesando. Y creo que si esto es válido, si se quiere, desde un punto de vista general, ¿no?, porque uno podría decir, bueno, siempre es importante poder comprender la crisis que estamos viviendo, me parece que hoy en día es más importante que nunca por el tipo de campaña electoral que estamos viviendo.
No sé si alguno escuchó a Macri hace 2 días, creo que fue, o un día, en Parque Norte con Pichetto. Macri, todos sabemos que es un cara rota, ¿no? Todos los insultos que uno se le pueda ocurrir. Pero el tipo no habla de la crisis económica del país. Dice, bueno, inauguramos un viaducto acá, atrapamos un narco en no sé dónde, que ni siquiera él o sea, no es que yo digo no sé dónde. Él no sabía dónde era. Dice, bueno, se tirotearon unos en un barrio, que no sé qué. Y no habla del precio de la comida, no habla del precio del dólar, no habla que desde que él asumió en este país cerraron 18.000 empresas. ¿Te das cuenta que cerraron 18.000 empresas? O sea, es un genocidio industrial lo que están haciendo. Un genocidio. Hoy en el país hay más de 2 millones de desocupados. Desocupados significa que buscan laburo y no lo encuentran. No los que ya se cansaron de buscar laburo y ni buscan laburo. No, los que buscan laburo y no lo encuentran son 2 millones. Esa es la situación y Macri no dice nada. Entonces, acá hay 2 opciones. O Macri es un boludo, ¿sí? O es un sorete que por alguna razón no dice nada. Y Macri es un boludo pero está bien asesorado. Y los tipos no dicen nada porque quieren que no discutamos la crisis económica. Porque saben que si discutimos de la situación económica, ¿quién vota a Macri? Nadie, exactamente. Quieren que discutamos sobre la corrupción que le inventaron a Cristina. Quieren que discutamos sobre que Alberto Fernández se pelea con un periodista. Quieren que discutamos sobre que si Kicillof es de la Cámpora o no es de la Cámpora. Eso quieren que discutamos. No quieren que discutamos la crisis. Pues hay una intención deliberada del gobierno, de Macri en particular, de que no discutamos la situación de crisis. Con lo cual, ya discutir la crisis es un acto militante importantísimo. Estamos en medio de una crisis. Y ahí tenemos que discutir esta situación de una especie de sedante, ¿no? Como de situación tranquila que estamos viviendo más o menos desde abril, cuando ¿se acuerdan que el dólar había vuelto a subir? Habían vuelto a subir los precios, la inflación de mayo fue alta, la inflación de abril fue alta, y de repente como que todo se calmó, ¿no? Y arrancó la campaña, y ahora hace como un mes que el dólar no sube, bajó un poco, 5%. Están diciendo que la inflación va a empezar a bajar en los próximos meses. Congelaron algunos aumentos de tarifas. Entonces pareciera como que ahora de repente la situación económica se calmó y esa es digamos, la situación artificial que nos quiere hacer creer para decir, bueno, ya no es importante discutir economía. La situación, la crisis económica fue algo del año pasado, el famoso pasaron cosas de Macri. Es su estrategia, ¿no? Exacto, es la estrategia. En febrero pasó algo que nadie sabe muy bien qué es porque tenían miedo de que vuelva Cristina, entonces algunos se asustaron. Y bueno, pero después nosotros pusimos a Pichetto, se dieron cuenta que vamos a ganar y ya se calmó todo, ¿no? Así a grosso modo, si uno lo lee, digamos, ¿no? de semana a semana, sería como el debate que nos quieren instalar. Nosotros tenemos que decir que eso es mentira. Acá no se solucionó nada. No se solucionó nada en este país. Nosotros le debemos al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares. Que tenemos que pagar entre 2022 y 2023. Más o menos 25.000 millones de dólares cada año. Eso es imposible de pagar. Imposible de pagar. Punto 1. Y lo sabe el mismo Macri también. Que dice que va a haber que renegociar con el fondo. O sea, ya desde el vamos, esto termina mal. En segundo lugar, de acá hasta octubre, ¿está todo bien? No. Hagamos una cuenta muy simple, pero muy simple. Hoy hay el LELIX, que es una truchada que inventaron, un bono que solo pone a especular los grandes bancos y los grandes fondos de afuera, que le dan muchísima plata, los bancos están ganando como nunca, aunque nadie saca un crédito, los bancos ganan millones de pesos. De hecho, el Banco Central le paga a los bancos por LELIX, escuchen esto, 60.000 millones por mes.
por mes. Les pagan intereses. Bueno, en esta bicicleta financiera que armaron con los bancos, hay en total 30.000 millones de dólares metidos en esa bicicleta. El día que esa bicicleta se desarme y se quieran ir como hicieron el año pasado, ¿dónde están esos 30.000 millones de dólares? ¿Quién se los va a pagar? El Banco Central, si le sacas las deudas, tiene 15 millones de dólares en reservas. No tiene más que eso. Entonces vienen los que dicen, no, bueno, pero no pasa nada, porque estos son los bancos, y los bancos no le van a hacer eso al gobierno. Miren, yo no estaría tan tranquilo. Porque, primero, ya pasó el año pasado. Y segundo, ¿los bancos con qué plata lo hacen? Lo hacen con la plata de los plazos fijos. Para nosotros un plazo fijo es como algo medio delirante, ¿no? Porque tenemos que pedir prestado al almacén para llevarnos un yogur. Pero bueno, el que puede ahorrar 10.000 pesos por mes, quizás arma un plazo fijo, o una empresa arma un plazo fijo, y los bancos están timbiando esa plata. Que no son tan fijos también, porque si pensás en algún momento te lo aumentan. En algún momento, además, se lo van a llevar, y ahí cómo van a responder. Entonces ahí ya tenemos un problemón. El Banco Central debe 30.000 millones de dólares y tiene 15. Y después hay otro problema más, que es que todos los meses el gobierno, más o menos a grosso modo, tiene que renovar 2.000 millones de dólares en letras del tesoro, que son unos bonos que inventaron también, que vencen cada más o menos 3 meses, 4 meses, y todos los meses lo tienen que ir renovando. Entonces, si vos te das cuenta, el esquema que armó el gobierno es inviable. La única manera de que esto está funcionando ahora es porque está entrando guita de afuera que hacen ganancias impresionantes con la alta tasa de interés que hay acá. Alta tasa de interés además, digamos de paso, que no permite que nadie saque un crédito. ¿Alguien de acá sacó un crédito entonces? ¿Vieron lo que les cuentan después? Lo estoy pensando. Bueno, eso es el crédito subsidiado del gobierno. ¿Sí? La gente que compra con tarjeta de crédito y financia con tarjeta de crédito está pagando 170% anual. ¿Sí? Una empresa, ¿sí? Una empresa si quiere sacar un crédito para invertir, ponele, tiene que pensar en pagar más o menos 60%. Es un delirio. Es un delirio. Entonces, eso lo único que le sirve a los grandes fondos de afuera y a los bancos que vienen acá, ponen plata, esperan un mes, 2 meses, 3 meses como mucho y se van. Entonces cuando se vayan, los dólares no están. Con lo cual, o pasa el mes que viene, o pasa el otro, o pasa el otro, pero en algún momento va a pasar. Es una situación artificial, pero no solo artificial, sino nociva, que está lastimando al país, a la economía del país, porque la única manera de sostener esto es con las tasas altísimas, la que generó el gobierno con el único objetivo de llegar a las PASO. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, es un operativo artificial que además nos destruye la economía, que llena de guita a los bancos y a los fondos de afuera, y que el único objetivo es que Macri llegue lo mejor posible a las PASO, porque ellos piensan que si el dólar no se mueve, entonces les va a ir un poquito mejor. Es un delirio lo que están haciendo. Entonces nosotros no tenemos que comernos el operativo está todo bien. Tenemos que salir a denunciar esta situación. ¿Cuál es el cálculo de ellos? Si llegamos a las PASO, ganamos, empatamos, perdemos por poquito, demostramos a la gente que está todo bien, llegamos a octubre, ¿sí? Ahí empatamos, vamos al balotaje, y después los que votaron a Labaña, los que votaron a Esper, nos votan a nosotros, y entonces hay máquina hasta 2023. Bueno, si llega a pasar eso, compañero, estamos al horno. ¿Se entiende? Porque estamos en un barco que se hunde. ¿Le vamos a dar el timón a Macri? Una pregunta. Esto que renunció Lagarde, ¿quién Lagarde? A la FMI. ¿Cómo crees que afecta al gobierno? ¿Cómo crees que se haya ido? Bueno, ¿no? De lo de- las elecciones y a todo lo que se le viene, ¿no? Porque Argentina, yo creo, no soy economista, pero yo creo que ya está en default hace rato. Un país que no puede atraer dinero, divisas internacionales, no puede tener capitales, no puede traer inversión extranjera y se sustenta tomando deuda, endeudando. Y
y haciendo estima financiera constantemente, sistemáticamente, yo creo que ya está muy mal. Y no sé si a Macri le convendría ser presidente, porque ¿cómo se va a financiar sus 4 años que vienen? Es que Argentina está en default, como vos decís, desde febrero 2018. Hablaban de Leaks y también tuvieron el Vax. Claro, cuando explotó la bomba de las Levax, Ya nada para más. que ya no daba para más, Argentina ya estaba en default. Argentina arrancó en default febrero 2018 cuando fue Caputo a Wall Street a pedir guita y no le dieron. Listo. Ahí tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional. Lo que vos decís de Lagarde es impresionante. Lo de Lagarde es impresionante. No, sí. La tipa puso el 60... A ver, el Fondo Monetario Internacional es como que nos juntamos un montón de países, ¿no? Y cada uno pone plata y se arma un banco y le van prestando a los países, ¿no? Donde obviamente el que maneja todo ahí, ¿quién es? Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y Lagarde le prestaron a Argentina el 60% de la plata del fondo. O sea, hoy podríamos hacer algo muy bueno para la historia de la humanidad, que es fundir al Fondo Monetario Internacional. Sí, porque si Argentina le deja de pagar al fondo, el fondo se funde. Posta, En 2001, cuando dejamos de pagar la deuda, que no era tan grande como es ahora, el Fondo Monetario Internacional tuvo que despedir gente. O sea, en serio, tuvieron que cerrar oficinas, todo. O sea, hoy podríamos hacerlo quebrar. Creo que es lo único bueno que hizo Macri. Lo único bueno que hizo Macri. Lo de Lagarde es un delirio, o sea, porque comprometiste al fondo un 60% con una economía en default y ahora se va, ¿viste? Se lava las manos y se va corriendo. Los muertos no pagan, Sí. La única posibilidad que hay de que eso, de que la política del fondo siga, es que siga la línea de Trump. Porque ahora el que tomó la presidencia temporaria del fondo es Lipton, que es el enviado de Trump al fondo. Ahora, ¿cuál es el cálculo de ellos? El cálculo de ellos es, bueno, está bien, Argentina es el default, Argentina no nos puede pagar nada, con lo cual lo que le vamos a exigir a Argentina es la reforma laboral, o sea, que los sueldos bajen, que no haya indemnización, que no pueda haber juicio si te lastimas en el trabajo. Y lo otro que quieren hacer es la reforma previsional. O sea, sacaron las jubilaciones, que ya arrancaron a jodernos con la quita de las jubilaciones por moratoria, ¿no? Donde las compañeras que trabajaron toda su vida en trabajos en negro o trabajando en su casa, haciendo trabajo doméstico, que es trabajo también, no se les permiten jubilarse, se lo restringieron no moviendo la fecha para comprar aportes, que ahora es hasta el 2013. Entonces, ya arrancaron a empezar a poner tramas con el tema de las jubilaciones. ¿Cuál es la política de ellos? Es destruyamos la ANSES, destruyamos las jubilaciones, destruyamos los salarios. Entonces, bueno, quizás no me puedes devolver la plata, pero las grandes empresas yanquis, los grandes monopolios yanquis se van a llenar de guita. Porque van a poder venir acá y comprar todo por 2 bancos. ¿Esto pasó en algún lado? Sí, pasó en Grecia. Grecia, desde que arrancó el ajuste con el FMI hasta hoy, la economía perdió un 30%. Eso es una locura, eso no pasa nunca, solo en una guerra pasa. Piensen, por ejemplo, que Argentina, desde que asumió Macri, con todo lo que pasó, con todo lo mierda que hizo Macri en el país, la economía se achicó un 5%. No, bueno, por pensar es poquito, 5%. Imagínate lo que tenés que hacer con la economía, se achica un 30%, tenés que destruir todo. Se fue gente de Grecia, pero como si estuvieran en medio de una invasión militar. Bueno, eso es lo que quiere el FMI para Argentina. Le vendemos soja, harina a todo el mundo. A China, a Irán, a Europa. Mandamos también a Brasil, a Estados Unidos, todo el mundo. Vendemos carne. Ahí se están peleando los frigoríficos por cuánta carne pueden mandar a Europa con el nuevo acuerdo dentro de 15 años. ¿Hace cuánto que la gente que vive acá no come un asado? O que tenés que ver si compras medio kilo de pan, 1 kilo de pan o 3 pancitos, mejor ni comprar nada porque ya no se puede. Entonces es un delirio esta situación. Hay una emergencia alimentaria en un país donde hay comida. Alguien es culpable de esto. Entonces no puede seguir gobernando el tipo que es amigo de los grandes exportadores de granos de este país. O de los grandes terratenientes de este país. Ustedes saben que la familia Macri tiene campos. Blanco Villegas. Claro. Macri se apellida Blanco Villegas. Una familia de terratenientes del sur de la provincia de Buenos Aires. Que hacen trigo. Bueno.
casualidad. O casualidad que no puedas comprar el pan, ¿no? Lewis, amigo de él también, de Denor. Amigo de Lewis, el dueño de Denor, Mirlin, también, otro socio ahí, todos amigos de Macri. Entonces, lo que estamos discutiendo nosotros es quién ponemos como presidente para una situación gravísima.